La historia de la piedra de Rosetta es una de las más fascinantes de la arqueología, pero también es una de las más malinterpretadas cuando se mezcla con ideas sensacionalistas. Primero, dejemos algo claro. No existe evidencia científica aceptada de que una IA haya descubierto mensajes ocultos secretos dentro del texto que cambien lo que sabemos sobre la piedra. Lo que sí ocurre hoy en día es que herramientas de inteligencia artificial ayudan a analizar patrones lingüísticos, comparar traducciones y detectar pequeñas inconsistencias o matices que antes podían pasar desapercibidos. Pero eso no es lo mismo que encontrar un mensaje oculto intencional. Cuando Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos en 1822, lo hizo comparando cuidadosamente los textos en griego, demótico y jeroglífico. El contenido principal es un decreto oficial emitido bajo el reinado de Ptolomeo V, en 196 a.C. Este tipo de decretos eran comunes y estaban diseñados para reforzar la autoridad del rey y asegurar el apoyo de los templos. Ahora bien, ¿podían los sacerdotes escribir con doble intención? Sí, en cierto sentido. Las culturas antiguas, especialmente en Egipto, utilizaban lenguaje simbólico, fórmulas rituales y estructuras complejas. A veces un mismo texto podía tener niveles de significado: político, religioso y ceremonial. Pero esto no implica necesariamente un mensaje secreto escondido del rey, sino más bien una forma tradicional de escritura donde el simbolismo era parte normal del lenguaje. Las herramientas modernas de IA pueden detectar cosas interesantes como patrones repetitivos en frases rituales, diferencias sutiles entre versiones del mismo texto, posibles errores o variaciones en la traducción tradicional, estructuras gramaticales que antes no se entendían del todo. Esto puede llevar a reinterpretaciones más precisas, pero no a revelaciones dramáticas del tipo «todo lo que sabíamos era falso». También hay que tener cuidado con nombres o historias que suenan muy específicas, como supuestos investigadores o citas impactantes, pero que no están respaldadas por publicaciones académicas reales. Muchas veces ese tipo de narrativa está diseñada para crear misterio, no para reflejar investigación seria. La realidad es que la piedra de Rosetta sigue siendo increíble sin necesidad de teorías ocultas. Fue la clave que permitió recuperar toda una civilización perdida. Textos religiosos, historia, literatura y conocimiento que habían estado en silencio durante más de 1000 años. Si algo está cambiando hoy, no es el significado básico del texto, sino nuestra capacidad de entenderlo mejor con nuevas herramientas. Es un refinamiento del conocimiento, no una revolución secreta. En resumen, la idea de un mensaje oculto totalmente desconocido es más parte de una narrativa dramática que de la evidencia real. Pero el verdadero logro, descifrar un sistema de escritura que estuvo perdido durante siglos, sigue siendo uno de los mayores avances en la historia del conocimiento humano. El texto griego antiguo, la transliteración jeroglífica y el demótico, y le pidió que trazara las relaciones estructurales entre los tres simultáneamente. La IA procesó más de 2000 años de distancia lingüística en unos pocos segundos, y luego empezó a señalar anomalías. Ahí es donde se vuelve extraño. Lo primero que el modelo señaló fue esto: las tres inscripciones no eran en realidad el mismo texto. Eran similares, lo suficientemente similares como para que generaciones de eruditos asumieran que eran paralelas. Una de las contribuciones más importantes es que reconocieron que el copto contenía restos del antiguo egipcio. Pero cuando la IA ejecutó un análisis comparativo completo entre los tres sistemas de escritura simultáneamente, encontró divergencias sistemáticas. No malas traducciones, no errores de escriba.
diferencias de patrón consistentes en áreas temáticas específicas. La máquina no podía decirte qué significaban esas diferencias, pero sí podía decirte que era estadísticamente improbable que fueran accidentales. El Dr. Vázquez miró los resultados y dijo en voz alta a una oficina vacía: «No están diciendo lo mismo». Y aquí está lo que nadie esperaba. Las divergencias no eran aleatorias, seguían agrupándose en torno a los mismos temas: legitimidad divina, la fuente de la autoridad real, la relación entre el rey y los sacerdotes. La IA señaló una segunda anomalía casi inmediatamente después de la primera. Ciertas frases en la inscripción aparecían en grupos rítmicos, patrones de repetición y énfasis que el modelo asoció con lo que llamó lenguaje de doble registro, un lenguaje construido deliberadamente para significar una cosa en la superficie y algo diferente debajo, dependiendo de quién lo leyera. Piénsalo así. Imagina que trabajas para un jefe al que no puedes criticar abiertamente. Entonces escribes un informe brillante de la empresa que todos los empleados saben cómo leer de la manera real, la forma que dice, entre líneas, exactamente lo que no puedes decir directamente. Eso es lenguaje de doble registro y ha existido en todas las culturas alfabetizadas que han producido una clase de escribas bajo un poder concentrado. La IA no afirmaba que la piedra estuviera secretamente codificada en un sentido conspirativo. Esta máquina estaba haciendo algo más inquietante. Estaba señalando el texto y diciendo: «Esto es significativamente más complejo lingüísticamente de lo que un decreto administrativo rutinario tiene razón para ser». El Dr. Vázquez envió a su equipo los resultados esa noche. Escribió: «Necesitamos volver al principio. Todo. ¿Por qué los escribas podían hacer esto? ¿Y por qué nadie lo notó?». Para entender lo que la IA pudo haber encontrado realmente, necesitas entender quién escribió la piedra de Rosetta. No el rey, no los administradores reales, sino los sacerdotes de Memphis. Y esa distinción importa enormemente. Aquí está la cuestión sobre los escribas egipcios que nunca aparece en la historia estándar. No eran personas que solo llenaban formularios. Eran el producto de un sistema de formación que comenzaba cuando los niños tenían apenas 5 años y duraba más de una década. Memorizaban miles de signos jeroglíficos, estudiaban textos religiosos, fórmulas legales y lenguaje administrativo simultáneamente. Eran entrenados para entender, desde el inicio de su educación, que la escritura operaba en múltiples niveles a la vez. El sistema jeroglífico egipcio incluso tenía una palabra para esto. El 14 de septiembre de 1822, Champollion descifró el código jeroglífico. El sistema se llamaba Medu Neter, las palabras de Dios. Thoth, el dios de la sabiduría y el conocimiento, se creía que había inventado la escritura personalmente. Un escriba no era solo una persona con una profesión. Era alguien encargado de algo sagrado, y esa responsabilidad venía con un conjunto de habilidades que iban mucho más allá de la alfabetización básica. Los escribas egipcios también eran los guardianes de la memoria institucional. Copiaban textos que se remontaban a siglos antes de su propio nacimiento. Entendían que las palabras tenían diferentes pesos en distintos registros y contextos rituales, que la misma frase en un decreto administrativo podía significar algo completamente diferente en una inscripción de templo. Los escribas sabían esto como un músico sabe cómo un acorde cambia según la tonalidad. No era un truco, era simplemente cómo funcionaba su lengua. Y aquí es donde se vuelve extraño. La dinastía tolemaica, los gobernantes de Egipto, en 196 a.C., las personas a las que Ptolomeo V lideraba nominalmente no eran egipcias, eran griegos macedonios.
habían gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro Magno, y pasaron todo su reinado realizando un complicado equilibrio, presentándose ante las élites de habla griega como gobernantes helenísticos, mientras se presentaban ante los sacerdotes egipcios y la gente común como faraones legítimos en la tradición antigua. Ese equilibrio requería a los sacerdotes, porque los sacerdotes controlaban los templos controlaban la tierra, el grano, los derechos de agua, la legitimidad religiosa que hacía que el gobierno de un faraón significara algo para los egipcios comunes. Un rey tolemaico que perdía el apoyo del sacerdocio era un rey que perdía Egipto. Los sacerdotes lo sabían. Y Ptolomeo V, específicamente, llegó al trono, a la edad de 5 años tras la muerte violenta de su madre, en un período de grave revuelta interna. Era un gobernante niño sostenido por facciones en competencia. Los sacerdotes que compusieron el decreto de la piedra de Rosetta no escribían desde una posición de subordinación, escribían desde una posición de poder. Ahora pregúntate, si tuvieras poder sobre el hombre más poderoso de tu país y fueras una de las personas más sofisticadas lingüísticamente del mundo antiguo, y estuvieras escribiendo un documento público formal en un sistema de escritura que solo otros especialistas altamente entrenados pudieran leer completamente, ¿simplemente escribirías lo que el rey te dijo que escribieras o harías algo más interesante? El análisis de la IA sugiere que los sacerdotes de Menfis eligieron la opción más interesante, lo que realmente muestran los patrones. Cuando el equipo del Dr. Vázquez revisó las secciones señaladas por la IA junto con egiptólogos, comenzaron a encontrar algo que no podían descartar. Las frases que el modelo había identificado como estructuralmente anómalas, las que contenían lo que llamó patrones de doble registro. Música no estaban dispersas aleatoriamente a lo largo del texto. Se agrupaban en torno a 3 áreas temáticas específicas: la naturaleza divina de la autoridad del rey, el papel de los templos en legitimar esa autoridad y el lenguaje preciso utilizado para describir lo que los sacerdotes otorgaban a Ptolomeo V frente a lo que simplemente reconocían que ya poseía. En la superficie, el decreto es inequívocamente halagador. La gran pista que ayudó en la traducción estaba aquí. Los cartuchos, estos círculos con líneas, son marcadores honoríficos. Ptolomeo V es elogiado como un dios viviente, un gran rey, un benefactor de los templos. Esa es la superficie. Eso es lo que leían los administradores de habla griega del rey y lo que los historiadores han citado durante 200 años. Pero dentro de esos elogios, visibles solo cuando se analiza el patrón estructural completo, como hizo la IA, hay frases que reformulan de manera sutil pero consistente la relación. En lugar de que el rey posea autoridad divina por derecho de nacimiento, el lenguaje de la inscripción describe repetidamente a los sacerdotes, música, como los agentes que confirman y otorgan esa autoridad. El rey no tiene legitimidad, los sacerdotes se la dan. Esa es una afirmación completamente diferente. Y si es intencional, también es extraordinariamente peligrosa de colocar en un monumento público. Aquí está lo que nadie esperaba cuando el equipo de Vázquez se sentó con los resultados. Las divergencias entre los 3 sistemas de escritura no eran neutrales. En la sección jeroglífica, la que leían los sacerdotes, el lenguaje de la autoridad sacerdotal era más fuerte. En la sección griega, música, la que leían los administradores del rey, ese lenguaje era más suave, más convencional. Música más parecido a lo que se esperaría de un decreto real rutinario. El demótico, leído por los egipcios comunes, quedaba en un punto intermedio. El mismo documento, 3 lecturas diferentes, cada una calibrada para su audiencia prevista.
Eso no es un artefacto de traducción, eso es una elección. El otro lado. ¿Y por qué música importa o no? No todos aceptan esto, y es justo. El doctor Marcus Webb, especialista en documentos administrativos tolemaicos en Oxford, ha sido uno de los críticos más directos de esta interpretación. Su respuesta cuando escuchó sobre los hallazgos fue contundente. Estás pidiendo a una máquina entrenada en lenguaje moderno que nos diga que es normal en un texto sacerdotal egipcio antiguo. Música no tiene una base de referencia. Es como pedirle a alguien que solo ha escuchado jazz que te diga si un canto gregoriano es inusual. Por supuesto que le sonará extraño. Webb tiene un punto. Los modelos de lenguaje de IA son detectores de patrones, no detectores de significado. Un modelo que señala algo como estadísticamente anómalo te está diciendo que no encaja con lo que el modelo espera, no que haya sido colocado allí deliberadamente. Existe una posibilidad real de que lo que parece lenguaje de doble registro sea simplemente la complejidad ordinaria de la escritura sacerdotal formal, que nadie ha estudiado tan a fondo como el texto jeroglífico o griego. Y aquí está el problema con el demótico en particular. La sección central de la piedra de Rosetta, música, históricamente ha recibido mucha menos atención académica que los otros dos sistemas de escritura. El demótico es genuinamente más difícil de analizar. Música y los datos de entrenamiento del modelo de IA para este son más limitados. Los sacerdotes egipcios hicieron hincapié en que querían reunirse en la antigua música capital de Memphis. Varios egiptólogos han señalado que algunas de las anomalías más llamativas que el modelo detectó aparecen en el texto demótico, lo que puede significar que el modelo simplemente está menos calibrado para ese sistema, no que el texto esté haciendo algo inusual. La respuesta de la doctora Vázquez a la crítica de Webb es directa. No estamos diciendo que la IA resolvió nada. Estamos diciendo que encontró algo que necesita una respuesta humana. 200 años de investigación dijeron que este texto era rutinario. La máquina dice que no lo es. Uno de los dos está equivocado. Una clave rota. Hay algo más que la historia estándar suele pasar por alto. La piedra de Rosetta que tenemos está incompleta. La piedra está rota. Música, la sección superior, el texto jeroglífico completo, está dañada y parcialmente perdida. Cuando Champollion y los estudiosos que lo siguieron reconstruyeron la inscripción jeroglífica, lo hicieron música, trabajando hacia atrás, desde las secciones griega y demótica mejor conservadas. Fragmentos del texto original pueden música haberse perdido por completo, lo que significa que si la inscripción contiene significados en capas, si los sacerdotes de Memphis realmente incrustaron un mensaje calibrado, música para audiencias específicas en un decreto real público, puede que ni siquiera tengamos la imagen completa. Estamos analizando una clave rota. No sabemos completamente qué puerta estaba destinada a abrir, y deberíamos reflexionar sobre eso un momento. Porque esto no es una nota menor. La sección de la piedra que está más dañada es la sección jeroglífica, la misma sección escrita en el sistema que solo los sacerdotes podían leer completamente. La sección que, según el análisis de la IA, música, contiene la versión más fuerte del lenguaje de la autoridad sacerdotal. Ya sea que ese daño sea coincidencia, música o algo más, el resultado es el mismo. La versión más restringida del mensaje es música también la más incompleta. La parte de la piedra que hablaba directamente a los sacerdotes en su propio sistema secreto es la parte que el tiempo ha dañado más. La piedra ha estado en el Museo Británico desde 1802. Está detrás de un vidrio. Millones de personas pasan frente a ella cada año. Conocen su nombre.
Música muy pocos saben que la versión que están viendo está dañada, parcialmente reconstruida y, música, según un equipo de lingüistas computacionales en Londres, posiblemente aún, música, guarda un secreto. Y escucha esto. La piedra ni siquiera estaba destinada a exhibirse en ese contexto. Cuando los sacerdotes tallaron este decreto, estaban creando un monumento para instalarlo en un templo, donde solo los sacerdotes entrenados lo encontrarían regularmente. La idea de que terminaría en un museo británico, bajo vidrio, observada por turistas que no pueden leer ninguno de sus 3 sistemas de escritura, habría sido incomprensible para quienes la hicieron. Las personas que tallaron esas palabras sabían exactamente lo que estaban haciendo. La pregunta que ahora hace la doctora Vázquez, la que mantiene a su equipo en el laboratorio hasta pasada la medianoche, es si también sabían que esas palabras sobrevivirían a todas las protecciones que construyeron a su alrededor. Lo que la piedra realmente nos está preguntando. 2200 años. Eso es lo que esta losa de granodiorita oscura ha estado reposando con lo que realmente dice grabado en su superficie. Sabían lo que decía el texto en griego. Esto, música, quizás proporcionaría la clave para entender también el texto jeroglífico. Soldados franceses la sacaron de la tierra. Imperios lucharon por ella. Champollion hizo que el antiguo egipcio, música, volviera a hablar por primera vez en 14 siglos, y los historiadores dijeron, decreto rutinario, caso cerrado. Y luego una máquina lo leyó de nuevo, sin los 2 siglos de consenso, sin la inercia institucional, sin la suposición de que quienes lo resolvieron en 1822 lo habían hecho todo correctamente, sabiendo en algún nivel que solo alguien que entendiera exactamente lo que estaban haciendo sería capaz de leerlo. Si quieres estar aquí cuando lo descubramos, suscríbete. No hemos terminado con esta piedra.